Vamos a comenzar con el tema grupo de dictamen. El grupo de dictamen es el grupo formal para determinar si procede o no procede emitir certificados de competencia producto de los procesos de evaluación. Grupo de dictamen determina eso, procedencia o no procedencia para emitir los certificados. Este trabajo fue realizado por centros de evaluación o evaluadores independientes y todos los procesos que están en grupo de dictamen han tenido un resultado de competente. El grupo de dictamen tiene como sustento la revisión del portafolio de evidencias de los procesos evaluados, las propias evidencias que están cargadas en esos portafolios, así como el juicio de evaluador de competencia emitido. Si dice competente, debe de sustentarse con calidad necesaria para poder dar fe de que son correctos los procesos y se puede emitir la certificación de competencias. La entidad de certificación y evaluación cuenta con 30 días naturales a partir de que los centros de evaluación o evaluadores independientes, por vía de su módulo de evaluación, nos han hecho llegar los procesos de evaluación competentes. Es decir, hay una interfaz entre el módulo de evaluación y el sistema integral de información. Cuando la entidad recibe por sistema integral de información los procesos evaluados competentes, puede correr este grupo de dictamen dentro de 30 días naturales que van a correr a partir del día que llegaron los procesos. Los integrantes del grupo de dictamen debemos de asegurarnos que son ajenos a la evaluación y a la capacitación, es decir, no han participado como evaluadores del grupo de usuarios que implica estos procesos, ni como capacitadores de estos procesos. El proceso responde a principios y valores que ya conocen de otras presentaciones como equidad, imparcialidad, confidencialidad, transparencia, todo de conformidad conforme a las reglas del Sistema Nacional de Competencia. No se vale que haya grupos de dictamen tendenciosos o grupos de dictamen que están ayudando a ciertos grupos para poder determinarlos procedentes por alguna conveniencia. Las reglas que debemos de seguir para conformar este grupo de dictamen pues implican que el grupo de dictamen debe de ser especializado por estándar de competencia. Debe conformarse por un número impar que comience a partir de 3 personas, sin contar a invitados que podemos tener en este grupo de dictamen. Mínimo de esas personas obligatorias que debemos de tener son 2 personas expertas en la función a dictaminar. Es importante recordarles que deben documentar la expertise de las personas que están participando en este grupo de dictamen. No es obligatorio que estén certificadas en el estándar de competencia. Sin embargo, un certificado nos daría certeza de que son expertos en los temas. Si llegara a darse el caso de que son personas que no tienen certificado de competencia, debemos de comprobar con cartas curriculares o algún otro documento de capacitación o probatorio que nos indique que las personas saben técnicamente de lo que se trata el estándar de competencia para poder opinar acerca de las evidencias. Estas 2 personas expertas se complementan por una persona responsable de la entidad de certificación y evaluación, que puede ser un administrador o el encargado de calidad o el encargado de formación o el mismo coordinador de evaluadores. Debe documentarse una invitación formal al Comité de Gestión por Competencias que desarrolló el estándar de competencias. Sus datos los van a encontrar en el RENEC. Al encontrar el estándar de competencia, ahí aparece una ficha en donde dice quién fue y los datos de contacto del comité que desarrolló el estándar. Se tiene que mandar copia a conocer a grupo.dictamen@conocer.gov.mx de la invitación para correr este grupo. Esta invitación se hace 3 días hábiles antes de que se corra el grupo de dictamen. Debe asegurarse que va a haber un seguimiento a todo lo que surja de este grupo, acciones de mejora para implementarlas en los centros de evaluación y evaluadores independientes que nos envían los procesos. Estas evaluaciones, en caso de que fallaran para este grupo de dictamen, que no hubiera sustento, se tendrían que repetir como parte de las acciones correctivas. ¿Cómo se integran los participantes en el grupo de dictamen? Bueno, se integran por el mínimo requerido. Hay un secretario que debe ser uno de los integrantes de la entidad de certificación y evaluación en sus distintos puestos, un presidente que debe ser uno de los expertos ya denominados, otro experto que nos va a ayudar a contestar temas técnicos sobre los estándares de competencia. Aquí
vienen algunas actividades generales que realiza cada uno. Sin embargo, ahondando un poco más a detalle, el presidente pues es el que lleva la voz mandante. Él dirige la sesión, solicita los comentarios de los participantes al revisar los portafolios de evidencias, al revisar las evidencias. Él tiene voz y voto para estos temas. Él solicita que pasa por consenso, por eso hablamos de 3, para que no vaya a haber empates, ¿no? Si 2 dicen que es procedente y uno dice que es aún no procedente o no procedente este tema, entonces ganarían los que dicen que son procedentes. Él da a conocer el fallo final y lee y firma el acta correspondiente y declara el cierre de la sesión. Como ven, es la voz mandante del tema de grupos de dictamen. La segunda persona que opera es el secretario, es la persona representante de nuestra entidad. Él, digamos, es el que dispone y opera los documentos y formatos. Él manipula los portafolios de evidencia, se encarga de que estén el día del grupo de dictamen, se encarga de hacer el envío del programa de dictamen en tiempo y forma, se encarga de el llenado del acta de dictamen. También él verifica evidencias, contenido de los portafolios, también tiene voz y voto en este tema. Él manipula también el sistema integral de información para determinar qué pasó en el grupo, si es procedente o no es procedente lo que nos enviaron los evaluadores o los centros de evaluación. Se asegura de que el acta formal del grupo de dictamen quede completamente firmada. Finalmente, el experto del grupo de 3 requerido mínimo verifica técnicamente las evidencias que sustentan. Él es un experto que nos va a decir detalles finos sobre las evidencias o sobre los procedimientos observados en los portafolios y puede hacer alguna adecuación para que esto proceda o no proceda. Analiza la calidad de las evidencias aportadas, emite opinión y vota y también firma el acta de dictamen. Si hay invitados en estos grupos de dictamen, como pueden ser comités de gestión por competencias que desarrollaron el estándar o el conocer, estos invitados únicamente tendrán derecho a voz, pero no a voto en el tema de determinar si es procedente o no el proceso verificado. El programa del grupo de dictamen es una de las partes más importantes que deben de recordar enviar. Lo coordina el secretario del grupo de dictamen y recuerden que deben de llenar un formato como este que está a la vista en estos momentos. Se registra la programación de la fecha del grupo de dictamen, se elabora con la fecha, los horarios, el lugar en donde va a ser realizado el grupo, se da un número de sesión dependiendo del orden que tenga la entidad de certificación. Puede ser, si es la primera que vamos a realizar, la 001 de una diagonal de 2020, ¿no? El estándar de competencia que vamos a dictaminar, el folio que nos arroja el sistema integral de información, en este caso es el SI el que arroja este folio, el lote es el número de procesos que vamos a dictaminar y una muestra determinada de ese proceso que estamos determinando. Se anotan los participantes, el rol que están jugando y los invitados que hayan contestado al grupo de dictamen. Cuando ya hicimos la invitación a grupo.dictamen@conocer, pues es probable que tengamos aquí invitados, tengamos invitados tanto del comité o del conocer que nos pueden ayudar a dar datos técnicos para determinar si es procedente o no. Debe de comentarse que el envío se hizo 3 días hábiles previos a la realización de este grupo de dictamen, como por un correo electrónico en tiempo y forma. Finalmente, vamos a calcular cuál es el lote que vamos a dictaminar. Como nos lo pedía nuestro programa de grupo de dictamen, hay que calcular cuál es el tamaño del lote. Son todos los procesos que llegan a nuestra revisión por parte de nuestros centros de evaluación, evaluadores independientes del mismo estándar de competencia. Podemos juntar nosotros procesos de varios centros de evaluación o evaluadores independientes y determinaremos a través del sistema integral de información las muestras necesarias que se pueden utilizar, es decir, que van a surgir del lote. Hay un cálculo de acuerdo a este algoritmo que está aquí representado y con base en ese cálculo se va a determinar cuántos procesos del lote total que llegó van a ser revisados.
este algoritmo responde un poco a esta tabla que estamos explicando y nos habla del tamaño del lote que estamos mandando, y si nosotros como ejemplo mandamos un lote con 50 procesos, pues entonces nosotros estaríamos tomando los datos que tienen que ver con ese estrato, ¿no? El 50 procesos implica que vamos a revisar al menos 8 procesos de la muestra que nos arroja el sistema integral de información. El sistema integral nos dice estos 8 van a ser revisados, y la fórmula, el algoritmo que determinamos anteriormente nos indica cuántos de estos 8 procesos pueden ser malos para poder aceptar todo el lote como bueno. ¿Cuántos pueden ser malos? Puede ser uno defectuoso, pero la muestra determinaría que es correcto. Pasa la muestra. ¿Qué pasa si fallan 2 procesos? El algoritmo nos dice, si hay 2 procesos que están con error, entonces es el primer valor para número de rechazo. ¿Qué pasaría con 2? Bueno, estos 2 provocan que la muestra sea rechazada. Es decir, la muestra y el lote completo van a ser rechazados porque no hay garantía de la calidad de ese proceso. Si hay 2 procesos de la muestra que han sido faltos de la calidad, entonces tendría que ser rechazada la muestra y el lote completo. ¿Qué es lo que tiene que revisar este grupo de dictamen? El grupo de dictamen se encarga de revisar en los portafolios que resultaron de la muestra, como vimos en el ejemplo anterior, los 8 resultantes de la muestra. En cada uno deben revisar si las evidencias recopiladas son las suficientes para poder nosotros determinar que cumplen con lo mínimo que requiere el estándar de competencia. Son las evidencias que pide el estándar, entonces tendremos que verificar que sean las que pide el estándar. ¿Qué son con la calidad que pide el estándar? Bueno, tenemos que verificar que, como llegaron procesos competentes, tenemos que verificar que la calidad de esas evidencias, los desempeños, productos, conocimientos, actitudes o situaciones emergentes registrados, cumplen con la calidad que requiere el estándar para poder determinar que es competente. Y debemos hacer una revisión de forma del portafolio de evidencias, es decir, si el portafolio de evidencias cumple con todos sus apartados, cumple con todos los formatos, los documentos, el orden, las evidencias, todo está en orden y completo. Fechas, firmas, tenemos que hacer esas 3 revisiones para poder determinar si el portafolio en revisión procede o no procede para su certificación. En cuanto se emite el fallo sobre si procede o no procede, el secretario deberá manipular el sistema integral de información y asentar si concuerda el grupo con lo que pidió el evaluador de competencia, con el juicio que nos dio. El juicio nos dijo que es competente porque por eso llegó a grupo de dictamen. No llegan a grupo de dictamen los procesos aún no competentes. Pero si el grupo sustenta con evidencias que el evaluador dijo competente, el grupo asienta la misma resolución en el sistema, competente. ¿Qué implica eso? Juicios iguales, que es procedente el proceso. Recuerden que estamos revisando un portafolio de la muestra de 8, del lote de 50. Tendríamos que revisar más portafolios, los 8 o los 7 restantes, para poder ver si procede o no procede. Si el grupo de dictamen llegara a determinar que en un portafolio, pese a que el evaluador dijo que es competente, no son las evidencias correctas o no tienen la calidad requerida, o el portafolio de evidencias tiene muchos vicios, entonces podríamos determinar que ese proceso es todavía no competente a juicio del grupo de dictamen, y esos juicios diferenciados determinarían como no procedente ese portafolio de evidencias. Una vez que se determina la procedencia del lote de dictamen dispuesto, se debe elaborar el acta de dictamen. Es un documento formal que incluye nuestros datos que ya traemos desde el programa, como pueden ser folio, como pueden ser el número de portafolios a dictaminar, como puede ser la muestra que se tomó del lote
recomendado, eran 50 de lote, 8 de muestra. Se debe de asentar a detalle todo lo que ocurrió en el grupo de dictamen, cuáles fueron los procesos revisados, quién fue el evaluador, quién fue el candidato, cuál fue el fallo y cuáles fueron las observaciones. En caso de que haya habido alguna observación grave, pues cuál fue la evidencia que no cumplió la calidad, cuál fue la evidencia que no se presentó o cuál fue el término del portafolio que fue grave y que no se presentó, para poder determinarlo como un fallo grave, ¿no? Como un fallo no procedente. Esta acta debe firmarse por todos los participantes, quedar en autógrafo, firmada y en original, y se conserva en la entidad de certificación y evaluación durante 2 años, porque es auditable por parte de los auditores del conocer. El acta se acompaña de una impresión de la pantalla del registro en el Sistema Integral de Información, de la pantalla en donde se asentó que es procedente este grupo de dictamen. Finalmente, cuando un lote se dictamina como procedente, pues hay pasos que debe de seguir formalmente la entidad, es decir, dar salida a la entrega de certificados. La entidad informará a los centros de evaluación y evaluadores que enviaron sus procesos que el fallo fue procedente. La entidad tramita por vía Sistema Integral de Información la solicitud para la emisión de los certificados en un máximo de 10 días hábiles después de que terminó el grupo de dictamen. El conocer contestará con una factura por el costo de los certificados a emitir, que recuerden que ya vuelve a ser el lote completo. La entidad gestionará el pago de los certificados, el conocer confirma el pago de los certificados y una vez recibidos estos, el centro de evaluación o evaluadores independientes o el que tiene contacto con la persona cuenta con 30 días hábiles para registrar su entrega a la persona y asentarlo así en el Sistema Integral de Información. Cuando hay un tema de procedente, pero hay recomendaciones, es que se han detectado áreas de oportunidad en ciertos aspectos que no anulan completamente la calidad del proceso, sin embargo mantienen el fallo procedente. Sin embargo, estos fallos que se han detectado y que pueden ser, como lo marca aquí el ejemplo, enmendaduras o tachaduras, desorden o alguna suciedad, omisiones menores, que por ahí les faltó una firma en el instrumento de evaluación y no es de una hoja de las torales, les faltó por ahí anotar alguna fecha en la cédula de evaluación o en el plan de evaluación y no es de los torales. Eso podría determinar un procedente con recomendaciones. ¿Qué pasa con estos? Esto activa inmediatamente y de manera especial nuestro mecanismo de aseguramiento de calidad. Todo lo que falló en este lote, aunque fue procedente con recomendaciones, debe de llevarse enseguida a nuestra área de calidad para hacer la solicitud de acciones correctivas y ajustes o recomendaciones que podamos asentar, para prevenir que no más adelante este centro de evaluación o evaluadores nos envíen procesos más viciados que puedan resultar no procedentes. Finalmente, viene la mala noticia. ¿Qué pasaría cuando un lote es dictaminado no procedente? Porque el mínimo de errores tolerados, según nuestro algoritmo, no se cumplió. Hay fallos graves, existen fallos sobre la calidad de las evidencias, fallos sobre las propias evidencias que no son las que se requerían, o fallos sobre los protocolos del portafolio de evidencias. Fallos graves, cuando llegan planes de evaluación incompletos, planes de evaluación sin nombre, planes de evaluación no firmados, cédulas de evaluación no firmados, o faltan estratos o páginas del instrumento de evaluación. Eso es muy grave. Se debe documentar y enviar a los centros de evaluación y evaluadores independientes la solicitud de acciones correctivas, se les detallan las inconsistencias y el por qué fueron determinados no procedentes los procesos, y se programa la repetición de todos los procesos de evaluación. Hay una regla muy importante: sin costo para los candidatos. Los candidatos deben de ser traídos nuevamente a los procesos de evaluación para que sean evaluados nuevamente. Aquí cae un tema que siempre anda en el ambiente de la competencia. El grupo de dictamen no determina juicios, no cambia juicios de competencia.
el grupo de dictamen determina si procede o no procede emitir el certificado. Y si no procede, simplemente anula el proceso y el proceso debe ser repetido. No se trata de que un grupo de dictamen cambie un juicio. Para el juicio de competencia ya estuvo un evaluador con su candidato viendo a detalle los temas. Si documentó mal o no agregó las evidencias o omitió la calidad de las evidencias, y si el grupo lo detecta, entonces se programa la repetición sin costo para los candidatos. Bien, con esto terminaríamos de ver teóricamente este tema del grupo de dictamen. Les recomiendo que vean el modelaje que está adjunto a esta presentación, con el fin de que ustedes vean qué es lo que pasaría en un grupo. Ustedes vayan atemperando las obligaciones de este grupo de dictamen, vayan afinando sus revisiones para que puedan aportar calidad al desempeño de su entidad, la calidad que sea ventaja diferencial por sobre otras entidades de verificación. Mucho éxito.